Bienvenidos a las clases de inglés con mi Rose. Continuamos con el nivel 2 de la fonética avanzada y seguimos con el tema de las sílabas. Como recordarán, la clase anterior nos quedamos en el tema de los triptongos. Retomemos un poco antes de entrar en la separación de sílabas. Como vimos, el triptongo es una unión de tres vocales que siempre forman una sola sílaba que no se puede separar generalmente, que puede ser corta, larga, corta generalmente, pero también se puede tener donde predomina el sonido schwa, así que en este caso todo es confusamente variante, cambiante, y se dice que lo seguro es que por sí sola forma una sola sílaba generalmente. El caso es que no hay una regla clara en inglés. Veamos algunos ejemplos. Player, Jugador, loyal, leal, lower, más abajo, beautiful, hermoso, precious, precioso. Mudas. Las mudas son las letras de consonantes y vocales en su forma simple. Consonantes en combinaciones que vimos en clases anteriores, como fue el tema de dígrafos. Y vocales en combinaciones que vimos como diptongos y veremos más adelante. Ahora veremos en inglés qué son las sílabas en una palabra. Las sílabas son importantes para la fonética. Las sílabas son donde se divide la palabra en segmentos cortos con sonidos cortos. Cada separación es una sílaba. Esta la obtendremos con pausas o pautas que indican cada separación. Así sabremos cuántas sílabas son o tiene una sola palabra. Las palabras pueden tener desde una sola sílaba a más. Ejemplo: una sílaba, bag, bolsa, fix, arreglar, hat, sombrero, tie, atar, amarrar, corbata. Dos sílabas, newspaper, newspaper, periódico, soccer, soccer, fútbol, soccer. Tres sílabas, opinion, opinion, opinión, musical, 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 elegant, elegant, elegante. Cuatro sílabas, information, information, información, calculator, calculator, calculadora, education, education, educación. Como les comentamos la clase pasada, ¿quieren saber la separación de las sílabas en inglés? Comenzamos. Nos preguntamos cómo saber cuántas sílabas tenemos en una sola palabra y cómo se sacan. En este paso veremos cómo se obtiene en inglés la separación de sílabas. En inglés es diferente a la separación del español. Estas separaciones son por pausas y pasos de combinaciones que vimos y veremos que no tenemos en español. Ahora vamos a incluir combinaciones que veremos y estudiaremos más adelante en la gramática, pero tendremos algunos ejemplos. Las tomamos en cuenta en sílabas porque por sí solas forman una sola sílaba, como los prefijos, sufijos, gerundios, terminación de palabra y letras mudas. Estas últimas no se toman en cuenta para formar sílabas, porque no las oímos, pero no se eliminan al escribirlas en sus sílabas correspondientes. En inglés se obtendrán de la siguiente manera. Número 1. Primero contaremos las vocales que tiene la palabra. 2. Después descartamos las vocales mudas en combinación y principalmente la más conocida, la E muda al final de palabra y en algunos casos E muda de penúltima letra de la palabra. También las consonantes mudas, porque no las oímos, pero sí las vemos y sí se toman en cuenta, siempre para escribirlas en su respectiva sílaba para formar la palabra. Ahora contamos las letras que oímos, las que tienen sonido y pronunciación para formar la sílaba o las sílabas de la palabra. 4. El número de sílabas es igual al número de sonidos vocálicos que emitimos que oímos. Nota, los sonidos vocálicos son letras sonoras y que pronunciamos y oímos. Son los que vienen de la voz. En español lo que oímos lo escribimos, van de la mano. Están totalmente relacionados, pero en inglés no es así. No están totalmente relacionados lo que oímos con lo que escribimos.
pero para formar la fonética correcta en inglés se valen de las reglas gramaticales uniendo lo que escuchamos con lo que escribimos. Ejemplo, tenemos la palabra easy con un diptongo. Esta palabra tiene 3 sonidos vocálicos, pero sin embargo el diptongo EA tiene una de sus vocales mudas. Lo que queda se pronuncia como vocal corta. Por lo tanto, solo contamos los sonidos vocálicos restantes que escuchamos de la palabra. Así tenemos una bisílaba. Ejemplo. Easy. Fácil. Con los sonidos vocálicos restantes, así oímos las 2 sílabas divididas. Easy. Y la misma palabra en su forma escrita se divide de la siguiente manera. Easy. Hemos terminado una clase más de clases de inglés con Melrose. Como siempre esperamos que haya sido de tu agrado y te recordamos que la mejor forma de aprender es haz tu tarea, practica y memoriza. Te invitamos a que te suscribas, nos regales un like y compartas. A mucha gente más le puede servir. Recuerda, clases de inglés con Melrose de manera fácil, gratis, sin ningún costo. Nos vemos la próxima. See you next week.